Hola, espero que estén bien y este video es para explicar rápidamente cómo hacer cierta paginación, ¿ok? Entonces, fíjense que acá, déjenme mover esto que está aquí, tenemos dos tabs, dos hojas. Una tiene la categoría, la otra imagen y por supuesto un row ID que vamos a borrar porque vamos a comenzar a hacer esto desde el principio, ¿ok? Y la segunda es categorías, el nombre del video, la numeración, video e imagen, ¿ok? La imagen no hace falta en este caso, ¿ok? Entonces ya la comencé, ya voy a comenzarla en Glide, esta es mi hoja, y aquí voy, ¿ok? Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer acá? Lo que vamos a hacer acá es colocar esto en forma de tiles, vamos a editarlo un poco, square, 2, esta es la imagen, aquí no hay nada. Vamos a dejarlo así. Y este video lo borramos. No lo necesitamos allí. Ok, entonces me voy al editor. Acá, por supuesto, voy a convertir esto en imagen. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es una relación. Y a esa relación le voy a llamar relación video categoría. Video categoría. Ok. Es una relación, por supuesto una relación múltiple, de la categoría a la hoja de los videos y su categoría. ¿Ok? Ahí vamos bien. Entonces, después de esto, necesitamos dos columnas. Puede ser una sola columna, pero yo prefiero que sean dos columnas. ¿Ok? Esta columna, una va a ser de texto, perfecto, y se va a llamar categoría. Llamar categoría. Uso específico, no hay problema. Vamos a llamar la categoría otra vez, categoría, sí, ajá, uso específico. Y la otra es, la vamos a llamar número. Número. Y va a ser número y va a ser de uso específico. Uno, listo. Ahora vamos a crear una plantilla, template, que se va a llamar categoría. Categoría guión número. ¿Ok? Y esto es porque necesito hacer una relación la cual me permita traer la información del número. Ya va, déjeme ver. Sí, bueno, tiene que ser esta, la que está acá de la usuario específico. ¿Ok? Listo. Entonces, para yo poder formar mi relación, tengo que crear entonces una plantilla exactamente igual acá, que posiblemente es lo único que vamos a hacer en esta parte. ¿Ok? Entonces la categoría acá va a ser mi categoría y mi número va a ser mi número. ¿Ok? Numeración. Ok, listo. Nos vamos nuevamente a categoría. Entonces, aquí creamos una relación y esta relación va a ser una relación sencilla. Este va a ser relación video. ¿Ok? Video. Esto va a ser una relación sencilla de acá, de mi template o mi plantilla, a la plantilla que está acá. ¿Ok? Sí, una relación sencilla. Vamos a cambiar el nombre acá que video se escribe con I. Ahí está. Muy bien.
Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí tenemos una serie de cosas que hacer. Ah, antes de continuar, vamos a irnos acá y vamos a crear una acción. Esta acción va a ser, primero que nada, un set columns. ¿Ok? Y ese set columns va a ser en esta categoría el nombre de la categoría. ¿Ok? Y luego un view details. Y aquí le colocamos video. Video. Listo. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que cuando yo ingrese acá, vamos a borrar esto, si nos vamos al editor, fíjense que aquí está la palabra categoría. ¿Ok? Ahora, vamos a colocar el video y vamos a colocar un bottom bar. ¿Ok? Entonces, por supuesto, para poder mostrar la información acá, necesitamos que aquí haya un número. Entonces, antes de hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un par de roll-ups. ¿Ok? Entonces, ese roll-up le vamos a llamar mínimo. ¿Ok? Roll-up mínimo. Mínimo. Acento en ahí, creo. Mínimo. Y va a ser desde esta relación a la categoría o a la numeración, ustedes deciden. Y vamos a contar, por supuesto, hay un error. ¿Cuál es el error que me está dando? Que numeración tiene que ser número. ¿Ok? Para que me lo pueda contar de la manera correcta. Entonces vamos nuevamente al roll-up. Entonces ahí buscamos mínimo. Entonces me dice que el mínimo es 1. Vamos a buscar ahora el máximo, que va a ser exactamente lo mismo, un roll-up. Y decimos máximo. Roll-up máximo. Con este que está acá, vamos al número y vamos a máximo. Ok, eso me dice que tengo que mi mínimo de videos para cada una de las categorías es 1 y el mínimo y el máximo es 4. Ok, vamos entonces a traer dos cosas acá. Con esta relación video, que es la relación sencilla, vamos entonces a conseguir un lookup que me traiga el video. Voy a hacer un lookup video. Ok, lookup video, por supuesto, de la relación sencilla que me traiga el video. Ok, y lo coloco acá. Ahora, quiero traerme el nombre. Si quieren traer el nombre. Ok, la misma historia, lookup, relación sencilla, nombre. Ok, y lo traemos para acá. Entonces tenemos nombre y video. Si yo coloco número 1 acá, ahí está, me trae el nombre y el video. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Aquí pasa algo. Que mientras esto esté cerrado, no va a mostrar nada. Entonces, mientras que no haya nada, no me va a mostrar nada. Sin embargo, queremos que lo muestre. Entonces tenemos que traer dos single values. ¿Ok? Entonces vamos a crear dos single values. Este primer single value va a ser video. Video. Primero. Y acá quiero el video. ¿Ok? Entonces siempre me va a traer el primer video de cada una de las categorías. Y también, como quiero presentar el nombre, me traigo un single value. Y le voy a llamar nombre. Single value. Nombre. Aquí está. Entonces me está mostrando el primer valor de cada uno de ellos.
Ahora, yo quiero mostrar cuando esto esté vacío, yo quiero mostrar el primer video. Entonces, ¿qué hacemos? Nos creamos un if then else, y decimos video. Por supuesto, cuando número esté vacío, quiero que me muestres este video, que es el primero. De lo contrario, me va a mostrar entonces el video del lookup. Vamos a cambiar ese nombre también, aquí rapidito. La razón por la cual le coloco un slash ahora, para acostumbrarme, es para que me los agrupe y no tenga que estar buscando mucho, ¿ok? Ajá, entonces ahora queremos un if then else que sea el nombre, y if then else, si el número está vacío, dame este nombre. Si no, dame este nombre que está acá. Y listo. Cuando me voy al front end, cambio el video de la imagen al if then else. Ok, y si le quiero colocar el nombre, coloco mi nombre acá arriba y me voy al nombre que está acá. Fíjense que ahí ya me está mostrando el primer video. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿cómo hacemos la paginación? Que es la parte más importante. Aquí. Este se va a llamar anterior. Y este se va a llamar siguiente. Ok, vamos entonces. Este es el anterior. Creo mi acción. Entonces, ¿cuál va a ser la acción aquí? La acción es si número es igual al mínimo, al rollup mínimo, entonces vamos a mandar una notificación que diga vaya al siguiente video. Vaya al siguiente video. De lo contrario, entonces hacemos un incremento negativo. Un incremento negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos que baje. Y a ese le ponemos anterior. Guardar. Ajá. Al siguiente. Creamos la acción. Y aquí vamos a comenzar con exactamente lo mismo. Si número es igual a máximo en este caso, me rollo máximo, entonces hacemos lo mismo. Una notificación que diga vaya al video anterior. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar dos condiciones. ¿Ok? Y una es, si número está vacío, entonces incrementa por 2. Y ya les explico. Si número, o de lo contrario, entonces incrementa por 1. ¿Por qué por 2 aquí? Porque si le damos por 1, ya estamos mostrando el primer video. Y si le damos por 1, va a seguir mostrando el primer video. Pero si le decimos incrementa por 2, entonces me muestra el segundo video. Y ya a partir de allí comienza a incrementar por 1. ¿Ok? Entonces este va a ser siguiente. Prácticamente eso es todo. Entonces fíjense, si nos vamos acá rápidamente y vemos acá el número está vacío, no hay número allí. Entonces si yo le doy a siguiente, de hecho vamos a verificar, el siguiente se llama seguridad, el número 2 se llama seguridad. ¿Ok? Entonces vamos a ver. En teoría debería irse al número 2. Vamos a ver si es cierto. Oh, ahí está, seguridad. Se va al 3, que es data, se va al 4 y ahí está. Vaya al anterior, vaya al siguiente. Y lo mismo va a pasar con
todos los demás. Ok, espero que este video les sirva para hacer paginaciones y cualquier otra idea que se les ocurra, ¿ok? Entonces, si les gusta este video, por favor, compártanlo y espero sus comentarios. Hasta luego.